Sean todos bienvenidos, amigos, hermanos. Como cada día que nos encontramos es un gozo volver a saludarnos y es un gozo compartir las bendiciones del Señor por su palabra, ¿no? Sean todos bendecidos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por favor, en la Biblia, libro de Números, hermanos, Números capítulo 12. Éxodo, Levítico, Número, cuarto libro en la Biblia, ¿no? Números, capítulo 12. Vamos a leer allí los primeros 10 versículos. Es una experiencia que vive Moisés con sus hermanos, con Aarón, su hermano mayor, con María, también mayores que él, ambos. Números capítulo 12, del versículo 1 al 10. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Miren. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Versículo 6. El Señor les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. Leo de nuevo. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. A todo profeta, dice. Versículo 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Dice el Señor: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue el Señor. La columna, de nube que había allí se retiró. Versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Verso 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Debemos conversar brevemente esto. Quienes puedan, me acompañan a 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Porque va a decir allí: ni murmuréis, ni murmuréis. No perdamos de vista, por favor, que a partir del versículo 6 del capítulo 10 hemos sido enseñados que no hay que codiciar cosas malas, que no hay que ser idólatras, que no hay que fornicar, que no hay que andar tentando al Señor, y finalmente va a decir: ni murmuréis. Es interesante porque esto de la murmuración lo pone en la lista al final, así como para que quede clarito, ¿no? Para que sea lo que guarde en nuestra mente. Ni murmuréis, dice.
como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hay dos ejemplos, los vamos a dejar citados, no podemos entrar en un análisis más profundo, pero van a quedar citados. El primer ejemplo está presentado aquí en relación a esta situación de María y Aarón respecto de Moisés, siervo de Dios. Aquí el pasaje es tan hermoso, hermanos. Es tan hermoso que quisiéramos quedarnos aquí un poquito más, porque lo que Dios dice de Moisés es tremendo, pues, tremendo, pues. Es verdad que Dios no dejó entrar físicamente a Moisés con el pueblo a la tierra prometida, es verdad. No con el pueblo, no entró Moisés con el pueblo a Canaán, la tierra prometida. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero hay muchas otras cosas que están ligadas a Moisés, de las cuales no tenemos más información, pero que uno necesariamente debe entender por el Espíritu cómo Dios procedió y operó con este Moisés. La Escritura dice que antes de atravesar el Jordán para llegar a Jericó y comenzar entonces la invasión, dice que el Señor llama a Moisés y le hace subir a un monte muy alto, el Pisga. Y le dice, bueno, tú vas a subir al monte, vas a ver la tierra que yo les ofrecí, la vas a ver por todos lados, vas a ver qué preciosa. Pero tú no vas a entrar, tú te quedas, tú te mueres en el monte, te mueres. Y la Escritura dice que se murió en el monte. Sí, pero agrega que nadie encontró. Dice, Jehová lo enterró, dice. Porque dice, nadie encontró su cuerpo. Nunca nadie lo encontró. Nunca, nunca. Pero hay un día muy hermoso cuando Jesucristo está en la tierra. En que Él va con 3 discípulos cuando se transfigura. ¿Ustedes recordarán? Están orando y el Señor se transfigura. Y dice la Escritura que aparece Moisés y Elías a ambos lados de este Cristo transfigurado con una presencia impresionante. Y aparece Moisés y aparece Elías. La Escritura da testimonio de que Elías fue llevado al cielo sin ver muerte. El Señor lo llevó, lo dice la Escritura. No lo dice de la misma manera respecto de Moisés, pero los antecedentes que tenemos es que el cuerpo nunca más estuvo, nadie lo vio, nadie lo pudo sepultar. Y ahora, cuando este Elías, que no vio muerte y va a los cielos, ahora que vuelve para estar apoyando, estar cerca de Jesús, el bendito Hijo de Dios, también aparece Moisés. Y si me permite, no aparece como resucitado. No dice la Escritura que haya resucitado Moisés para venir. Simplemente vino con Elías y estaban ahí con el Señor. Entonces, miren lo interesante, lo tremendo que fue. Yo creo que con la lectura que hicimos usted ya tiene mucha claridad. Tiene que ver con lo de la murmuración, tiene que ver con lo del comentario, tiene que ver con lo de esas cositas que se hacen en pasillo, tiene que ver con esa palabra maliciosa que se declara respecto del otro. Ese es el punto. Entonces se une María, se une Aarón, conversan allí tras una carpa. Esa es una figura que estoy agregando, me perdonan. Allí se juntaron a conversar por allí. ¿Y qué decían? Decían, bueno, que Moisés no lo estaba haciendo bien. Dice la Escritura que él había tomado una mujer cusita. Entendemos que si era cusita o de los hijos de Cus, entonces no era del pueblo de Israel. ¿Lo entendemos? Moisés más que nadie tenía mandamiento de eso. Él no, hermano, no debió hacerlo. Pero el problema es de quién, con mucho respeto, con quién va a tratar el Señor la situación. ¿Quién es el único que está sobre Moisés para darle corrección si corresponde, para disciplinarlo si corresponde?
o el comentario malintencionado, o la palabra grosera, o la actitud insolente ayuda a resolver una situación que podría no estar en orden, según lo entendemos. Entonces, ¿qué hace Aarón y María? Entonces, viste que trajo a esta mujer, viste que se acercó a esta gusita y no está bien. De nuevo, no está bien. De nuevo, pero ¿de quién era siervo Moisés? No era siervo de Dios. Dios no lo estaba viendo. Dios no tiene poder y autoridad para tratarlo, para disciplinarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos se rebelan y dicen, ¿acaso solo por Moisés habla Dios? También por nosotros habla. O sea que en toda murmuración, en todo comentario malévolo, siempre hay envidia entonces. También por nosotros habla. ¿Qué hace Dios? Los hace ir hacia el tabernáculo, se presenta a Él en la nube y el Señor dice lo que hemos leído, que es tan tremendamente hermoso. Les dice, cuando en Israel yo levante profetas, a todo profeta le voy a hablar por visiones, le voy a hablar en sueños, le voy a mostrar algunas figuras que deberá interpretar y traer la palabra al pueblo. A todos los profetas, todo, van a trabajar en base a figuras, en base a sueños, en base a visiones. Así yo me voy a mostrar a los profetas. Pero dice, no así a mi siervo Moisés. Y el primer testimonio, hermanos, versículo 7, dice, Él es fiel en toda mi casa, aleluya, fiel en toda mi casa. Hebreos en el capítulo 3 va a haber un testimonio tremendo. Va a decir que nosotros debemos estar atentos, debemos tomar el ejemplo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, el cual es fiel en la casa. Pero dice, ¿cómo lo fue Moisés? Y para efecto de fidelidad pone a Jesucristo, el Hijo de Dios, y pone a Moisés. Luego aclara, dice que Jesucristo es fiel en cuanto a hijos sobre la casa, y Moisés fue fiel como siervo en la casa. Sí, pero en la comparación de la fidelidad los pone allí, hermano. ¡Aleluya! Ay, qué tremendo conseguir un testimonio así. ¡Qué tremendo, hermanos! Entonces el Señor, ¿qué le dice a Aarón y a María? Pero ¿cómo ustedes no tuvieron cuidado de hablar contra él? Contra mi siervo, dice. Dice que hubo tanta ira en el Señor que se retiró, pero mientras él se retiraba, la lepra apareció en el cuerpo y en el rostro de María. Quizás y lo más terrible es algo que la iglesia a veces pierde de vista, hermanos. Estoy terminando aquí porque quiero dejar citado a lo menos una situación que muestra la Escritura que tiene que ver con la murmuración. Dice en el versículo 2, estoy todavía en Números capítulo 12, verso 2. Dijeron a Aarón y María, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Dicen ellos dos. Pero mire la frase que sigue. Dice, y lo oyó Jehová. ¿Sabe lo grave de todo esto? ¿Sabe lo grave de cuando hablamos algo, hermano? ¿Sabe lo grave de los comentarios? ¿Sabe lo grave de las murmuraciones? ¿Sabe lo grave de decirle algo al otro para que el otro sea afectado respecto de un tercero, o respecto de quien preside, o respecto del que predica, o respecto del hermano que canta, o respecto del otro que se compra un vehículo? ¿Sabe lo grave de cuando un hermano, una hermanita hace un comentario de otro y murmura y dice cosas y a veces afectan la honra del hermano, de la hermana, del otro? ¿Sabe lo grave? Es que no hay cosa que Dios no escuche.
Después de cada cosa que digas, mi hermanito, después de cada cosa que digas, mi hermana, siente y entiende a partir de hoy día, si antes no lo entendiste, siente que hay una frase, cuando tú terminaste de hablar, hay una frase que dice, y te oyó Dios el Señor, y el Señor te oyó lo que dijiste. ¿Y qué dice el proverbio? Que los pensamientos son del hombre, pero el Señor juzga, Él juzga la palabra que sale de la boca. No es bueno murmurar, no está bien murmurar. No corresponde murmurar, ¿no? El Señor Jesucristo, Él fue permanentemente perseguido por escribas, fariseos. Por ejemplo, cada vez que entraba a una casa, como ocurrió con Simón, el publicano, o como ocurrió en la casa de Zaqueo. Cada vez que el Señor se reunió con hombres pecadores que necesitaban la palabra de Dios y necesitaban salvación, hubo fariseos y hubo escribas que murmuraban de Él, diciendo, con los pecadores se reúne y come con los publicanos. Permanentemente. Entonces, ¿cuál es la exhortación? ¿Cuál es la exhortación para la iglesia? Hermano, ninguna, ahí está. Ninguna palabra corrompida. Efesios 4:29, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga. Ninguna, hermano. ¿Ay, por qué? Porque el Señor Jesucristo lo enseñó de la abundancia del corazón. Ese es un texto que debiéramos revisar nosotros. Lucas capítulo 6. ¿Quiere estar conmigo? Lucas capítulo 6. Por favor. Solo el verso 45, Lucas 6, 45. Dice, el hombre bueno, y aquí está donde el Señor va calificando, pues hermano. Mire la tremenda opinión que dio de Moisés. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Pero dice, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque, atienda, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe por qué a veces usted hace un mal comentario de su hermano? Porque en el corazón, en el suyo, no en el de él, hay cosas que no están bien, no están en orden, son pecaminosas. ¿Sabe por qué usted o yo hablamos mal de aquel que preside, del que predica o del otro? ¿Sabe por qué a veces nos referimos de mala manera respecto de un hermano, de una hermana o de una situación? ¿Sabe por qué nuestro hablar es corrompido muchas veces? Porque el corazón está corrompido, hermano. El hombre sabio, el hombre bueno, de su corazón saca cosas buenas. Sí, pero el malo la saca de su corazón también. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Alguna vez antes hemos hablado de la sabiduría. ¿Por qué no me acompaña también Proverbios, capítulo 13? Proverbios, capítulo 13. Mire el versículo 3 solamente, el proverbio es precioso, sería bueno que usted lo leyera. El 13 y el 14 sería necesario. Ahora compartimos Proverbios capítulo 13, versículo 3. Mire lo que dice. El que guarda su boca, guarda su alma. Recuerda que en el primer pacto estaba escrito, el alma que pecare, ciertamente morirá. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Por favor, capítulo 21, aquí en el Proverbio. Capítulo 21, aquí en el Proverbio. El versículo 23.
Mire, es que son tan hermosos. Bueno, Proverbios, ¿no? 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Alabado sea. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El apóstol Pablo, cuando escribió a los Corintios, les dice: ustedes, la iglesia, no debe murmurar. Nadie, nunca, ningún hermanito, ni por nuevito que sea o por viejo que sea. Ninguno debe murmurar, porque dice, algunos de Israel murmuraron y fueron destruidos por el destructor. El destructor pasó y la cosa no fue buena para ellos. En forma breve, por favor, libro de Números, donde hemos estado antes, cuarto libro en la Biblia, en el capítulo número 16. Números, capítulo 16. Ya conocimos antes la experiencia de Aarón y María, que no fue tan buena. Fue una fuerte enseñanza. De hecho, Aarón no entró a la tierra prometida. María murió a los poco tiempo, muy poco tiempo después de esta experiencia en que estuvo leprosa. Murió. No entraron, ninguno de ellos entraron. Ni Aarón ni María. En el capítulo 16 de Números, si usted me acompaña a leer solo los primeros 3 versículos, el resto, en la medida que podamos, lo conversamos y usted se lo guarda como tarea para leerlo en casa. Dice 16:1 de Números: Core, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, a Moisés y a Aarón. Se juntaron Coré, Datán y Abiram, ¿no? Más estos 250, se pararon frente, provocaron una reunión, ahí estaba Moisés y estaba Aarón. Entonces, ¿qué le dicen estos 3 que dirigían más los 250? Basta ya de vosotros, versículo 3. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? En el amor del Señor les exhorto, lean el capítulo 16, los detalles son preciosos y van a enseñarle mucho. Este Coré, este Datán y Abiram eran de las familias sacerdotales. Ellos eran sacerdotes, jóvenes, pero eran sacerdotes. Y había en su alma una actitud y una forma que empezaron a visitar las tiendas y consiguieron a 250 jóvenes más, algunos mayores, más mayores, a los que convencieron de formar un séquito, un grupo, para venir a hablar con Moisés y contra Aarón. ¿Y cuál era el planteamiento de ellos? ¿Por qué tenemos que estar bajo el gobierno de ustedes? Si todo este pueblo es un pueblo santo y Dios está en medio del pueblo. ¿Parece bien? Parece bonito. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando no preside el Espíritu del Señor, cualquier verdad aparente es una media verdad, porque es engaño del demonio. Igual que en Génesis capítulo 3.
Bien sabe Dios, le dice la serpiente a la mujer, que el día que coman del fruto de ese árbol, serán como dioses conociendo el bien y el mal. Que iban a conocer el bien y el mal era cierto, porque conocían al Padre, conocían el bien de Dios, conocían el amor del Padre. Y estaban a punto de conocer el mal también cuando no necesitaban conocerlo. Podrían haberse mantenido salvos, podrían haberse mantenido santos, podrían haberse mantenido vivos como hijos de Dios. Pero la serpiente le dice, sabe Dios que el día que coman del fruto de ese árbol van a conocer el bien y el mal, y le agregue van a ser como dioses. Parte verdad, parte absoluta mentira, hermanos. Coré, Datán y Abiram, bajo el mismo espíritu de la serpiente del huerto, traen verdades manejadas, verdades administradas según su punto de vista. Entonces, ¿qué dicen? El pueblo es un pueblo santo. Bueno, está dicho allá en Génesis capítulo 19. Ustedes me hacerán, dijo el Señor, un reino de sacerdotes y gente santa. Era lo que Dios quería. Está bien, entonces no lo dijeron tan mal. Muy bien. Y luego agregan, y el Señor y Jehová habita en medio de su pueblo. Pero gloria a Dios, si es verdad. ¿Quién iba a negar eso? Habían dos cosas que eran verdad. No estaba en discusión. Pero observe el resto, la otra parte del planteamiento, pues. Versículo 3. Basta ya de vosotros. ¿Por qué termina el versículo 3? ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ¿por qué ustedes presiden? ¿Por qué ustedes tienen que gobernar? ¿Por qué ustedes tienen que tener la última palabra? ¿Por qué ustedes tienen que señalar lo que hacemos y lo que no hacemos? ¿Sabe lo que estaba diciendo Coré, Datán y Abiram? Democracia. Todos somos santos, todos podemos hablar, todos decidamos lo que hay que hacer. No necesitamos gobierno, no necesitamos que alguien nos diga por dónde debemos ir. Eso está diciendo. Así de pecaminoso es lo que hacen estos hombres. ¿Sabe por qué me importa tanto que lea el capítulo 16? Y le ruego en el amor del Señor que lo lean ahora. Termine de escuchar, termine de participar de esto, quédese y léalo. Porque cada vez que alguien se levanta contra la autoridad establecida por Dios, porque cada vez que alguien se levanta en contra de la palabra de Dios, pudiera ser que algún obrero de Dios se haya equivocado. ¿Qué hombre hay que no se equivoca? Pudiera ser que un obrero de Dios haya cometido pecado incluso. ¿Qué hombre hay que no peque? Pero si el Señor lo llamó, si el Señor le ha ungido por su gracia, si el Señor le ha cubierto en su misericordia, si ha habido testimonio del servicio hecho en el nombre del Señor, nadie está capacitado para levantarse y juzgarle, porque la murmuración contiene siempre un juicio, siempre contiene juicio. Porque es interesante lo del capítulo 16, porque el Señor, Dios de los cielos, se molesta de tal manera que empieza primero a consumir el campamento y tienen que correr de un lado para otro, orar y manifestarse allí con incienso para que el Señor termine aquello. Sí, pero luego es llamado Coré con su familia, su mujer, sus hijos, su ganado, todo, hermano, todo lo que tenía Coré, lo mismo Datán, lo mismo Abiram, fueron llamados con niños pequeños, con jóvenes, gente que no tenía por qué pagar el pecado de sus padres. Ese es el problema. Cuando pecamos, contaminamos a los nuestros hermanos. Es tiempo de aprender a estar en la presencia del Señor. Es tiempo de aprender a guardar silencio. ¡Aleluya! Es tiempo de oír la voz. Capítulo 2 de Habacuc, dice el profeta allí: el Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra.
Es tiempo de oír al Señor, no de hablar yo. Es tiempo de que Él me señale, Él me enseñe, Él me dirija, no de decir lo que yo quiero. Hermano, y las cosas no pueden, ni deben, ni tienen que hacerse como me parece, porque yo creo. No, no es lo que yo creo. Es el Señor el que sabe. Es el Señor el que sabe. Y si el que está haciendo algo se equivocó, bueno, dejemos, el Señor es poderoso. Hace pocos días, estoy terminando con esto. Hace pocos días atendíamos una muy amada hermana respecto a una situación familiar. Y conversábamos juntos, ella, compartíamos ambos. Y decíamos, mire, no hay nada que usted o yo podamos hacer respecto de esa situación. No hay nada. Si la persona lo hizo bien, usted y yo ni lo sabemos. A lo mejor nos parece que lo hizo mal, pero si lo hizo bien y Dios le aprobó, ¿qué ganamos con discutir siquiera? ¿Y qué hubiera pasado si lo hizo mal? Primero, usted y yo no tenemos cómo entrar a su alma y cambiarla. La cosa ya está. ¿Por qué no le damos la oportunidad de que el Señor trate directamente mejor? Pero no resuelvo el problema murmurando, no resuelvo el problema criticando, no resuelvo el problema hablando mal de mis hermanos. No resuelvo el problema yéndome en contra de aquellos que pueden haber sido puestos por el Señor. Y como lo hemos dicho esta vez y en alguna predicación anterior, lo más grave de todo esto, lo más terrible para nosotros, es que cada vez que abrimos la boca, el Señor está oyendo. Y Él juzga la palabra que sale de nuestra boca. ¿Cuál es el consejo del Señor? Por Santiago, capítulo 4, va a decir, no murmure. No murmure respecto de sus hermanos. No murmuréis los unos respecto de los otros. No, porque eso contiene juicio, dice Santiago. Ya citamos por Pablo, Efesios 4:29. Ninguna palabra. Jesucristo dijo en el Sermón de la Montaña, cuidado, no hagan con otros lo que no quisieren que los otros hagan contigo, no lo hagas. Bueno es, dirá la profecía, esperar callando en la salud, en la bendición del Señor. Iglesia del Señor, les exhortamos en el amor del Señor. Una iglesia que se prepara para la venida del Señor es una iglesia santa. Y la iglesia santa es aquella que de la abundancia de su corazón solo tiene adoración, alabanza, exaltación, proclama a Cristo como Señor, alaba al Padre por su misericordia y reconoce la bendición que tiene de ser parte de un cuerpo, parte de una familia, parte de un pueblo. Porque finalmente, dirá Pablo a los Efesios, hasta que todos lleguemos, hermano. Tenemos que llegar todos. Entonces, cuidémonos para que no sea cosa que, como dijo Pablo en el capítulo 9 de 1 Corintios, no sea cosa que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo quede eliminado en el camino. Que no lo permita el Señor. Amén. Hermanos, no a la murmuración. No más, nunca más. Si alguna vez lo hizo, es tiempo de pedir perdón. Pero no más. Si no lo ha hecho, dígale al Señor, líbrame, Señor, de este pecado maligno que daña, corroe el alma, afecta y provoca daño también en terceros. Que la paz del Señor y el gobierno de Cristo siga con todos y cada uno de ustedes. Amén. Amén al Señor.